Como decíamos, 60% de ocupación de camas en los CTI. No todas, obviamente, son por la situación COVID. Cerca de un 15% son producto de esta pandemia. Pero se habla de la posibilidad de llegar a una saturación de camas para el próximo mes de febrero si esta situación no logra iniciar una pendiente, por lo menos una estabilidad y luego una pendiente para ir reduciendo el número de casos. Está en contacto con nosotros ahora Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Julio, es un gusto recibirte. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Es entonces una preocupación real esta situación que estamos viviendo y pensando en las próximas semanas de que se pueda llegar a una saturación de camas de CTI? Digo, no solamente por este 15% que es COVID, sino porque otras patologías también ameritan la posibilidad de acceso al CTI y bueno, todo se va sumando y va complicando el panorama. Bueno, sí, la dificultad está, primero, quería hacer una aclaración de qué implica ese 60%, ¿no? Bien. Porque es un número que nos puede llevar a la confusión en el sentido de generar demasiado optimismo, porque el pensamiento lineal es que hay un 40% de camas libres, entonces eso es mucho. Pero no es así por varias razones. Una, porque en realidad el punto de saturación se alcanza antes, se alcanza promedialmente con un 85%, porque no necesariamente cuando la cama está libre está disponible. Son dos conceptos diferentes. La cama tiene que estar con todas las condiciones de desinfección y de preparación del equipo y por supuesto con los recursos humanos necesarios para que el paciente inmediatamente pueda ingresar. Entonces, la saturación tan temida, digamos, se logra en el entorno del 85%, se alcanza en el entorno del 85%. El tema, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la consecuencia? Dos consecuencias. Una, que aumenta o puedes empezar a ver pacientes que demoren en ingresar, es decir, que tengan que esperar horas en lograr tener una cama disponible. ¿Ah? Y eso es no para COVID, para cualquier patología, ¿verdad? Y lo otro es que cuando hablamos de esos números, son números promedio. Entonces, es una media. Cuando estamos acercándonos al 80% de saturación, algunos CTI están en 100, porque estamos hablando de más de 50 unidades. Y cuando decimos que el promedio de ocupación es tal número, estamos hablando de un promedio donde algunos están holgados y otros no. Exactamente. ¿Tú pensás que este aumento de casos y de ocupación de camas en el CTI, en este caso un 15% específico para la situación COVID, por más que fue un crecimiento abrupto, acompañó de alguna manera lo que fue el crecimiento del número de casos? ¿O por suerte no fue tan importante en relación a los casos positivos que se fueron dando día a día? En realidad hubo un crecimiento sostenido, o sea, el crecimiento lo acompañó, pero no en la misma medida. Ahí está. El crecimiento del número de positivos total dibuja una curva más o menos exponencial y el crecimiento en CTI ha sido más lineal, es decir, no ha sido multiplicativo y ha tenido una media de 20 a 25 pacientes por semana en incremento en relación a la semana anterior. Igual preocupa cuando uno mide el incremento de una semana a la otra, que la semana que más se incrementó, digo semana porque para no andar sacando conclusiones por el dato de un día, ¿no? Sí, tiene muchos factores, y promediamos en una semana, pero la semana en que más hubo incremento en el número de pacientes de CTI fue la semana pasada en relación a la anterior, o sea, que hubo un incremento medio de 27 pacientes internados en CTI por COVID en el incremento, ¿no? Claro. Estamos hablando. Julio, no el número total. igualmente si hablamos de números, ¿no? Si bien suena frío hablar de números porque son personas internadas en CTI, el viernes hubo 116 personas cursando la enfermedad en CTI, el sábado 115, domingo 114, ayer 113. ¿A qué se debe este descenso que
que puede, estamos hablando de una persona por día, pero ¿a qué se debe este descenso? ¿Influye la alta mortalidad que ha habido en las últimas semanas? Bueno, mira, ha habido varios pacientes fallecidos, pero te repito, es preferible sacar conclusiones con los datos semanales, porque está bien, nosotros en la realidad de 2 o 3 días parece que se estancó, pero si tú promedias del lunes hasta el domingo pasado, el incremento respecto a la semana anterior fue el mayor que ha habido en toda la pandemia. Entonces, ahora por 2 o 3 días pensar que esto empezó a caer, claro, creo que es apresurado sacar esa conclusión. Bien. Doctor, mucho hablamos de las camas de CTI, pero no todos los pacientes que están complicados requieren de una internación en el hospital. Muchos están internados en sus casas y eso también requiere una movilidad de personal que es compleja, de recursos que es compleja. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, no hay duda que estamos en una altura donde como el cambio en el número de positivos y en el número de COVID en particular ha sido bastante rápido, o sea, estamos hablando de fines de noviembre hacia acá, eso ha tensado sin duda la carga de trabajo de los equipos de salud, en particular para terapia intensiva, que es lo que yo te puedo opinar con propiedad. Ya ha habido alguna redistribución de recursos, sobre todo a nivel de enfermería, de sectores en que fuera del CTI, digamos, a pasar a tomar funciones dentro del CTI. Ajá, bien. Eso evidentemente genera una carga de trabajo porque se van empezando a tomar recursos de varios lados para cubrir los espacios, ¿no? ¿Y hasta dónde alcanza el cuerpo? Porque los recursos son finitos, pero también el cansancio de los trabajadores es finito. ¿Hasta dónde da el cuerpo para poder seguir? Y también te consulto si bueno, han tenido comunicaciones con profesionales de otras partes del mundo que esto ya lo han transitado. Sí. Hemos tenido incluso ateneos y seminarios con equipos de colegas y amigos de España, sobre todo, que nos han transmitido lo que ellos han vivido en Madrid específicamente. Y realmente eso fue una situación catastrófica que yo particularmente, y basado en los números, tengo la esperanza de que no la vamos a vivir nunca. Porque ahí llegaron a una situación que estuvo por encima de la saturación, estuvo en el colapso total. Claro. Y en la necesidad de tener que decidir cuál paciente ingresaba a terapia intensiva y cuál no. Eso no, yo creo que nosotros hemos ido ganando tiempo por un montón de factores, pero desde marzo hasta acá hemos ido ganando tiempo para que eso nunca ocurra, ¿no? No es meter un gol, pero bueno, de alguna manera es una tranquilidad, porque siempre estaba ese cuco, ¿no? Cuando mirábamos las noticias internacionales, de tener que elegir quién iba a vivir. Exacto. Me pasó con una colega justamente de Barcelona. Sí, una colega de Barcelona justamente me comentaba eso. Creo que quizás de las cosas que más me dolió estar trabajando allí es justamente el tener que decidir hasta qué edad se tenía prioridad y después no se le daba, ¿no? Hablando de recursos humanos que tú hacías referencia recién, ¿se ha logrado la capacitación como forma de incorporar más personal? Un tema que estuvo un poco discutido porque se decía que en realidad una capacitación no es suficiente cuando estamos hablando de una especialidad médica que requiere mucho tiempo de formación. ¿Se logró avanzar en algo al respecto? Sí, lo que pasa que, a ver, acá hay dos dimensiones que hay que aclarar. Cuando hablamos de capacitación, es la preparación mínima necesaria para poder trabajar al lado de personal entrenado y poder colaborar. Dicho mal y pronto, dar una mano a el personal que es menor al habitual de repente o porque la carga de trabajo aumentó. Pero no es equipararse en la formación de los años que lleva en forma habitual. Pero sí generar una formación equivalente y mínimamente suficiente para poder trabajar en esa área. A nivel de enfermería, el CONADE ha capacitado más de 800 personas entre licenciados y auxiliares,
Y ahora hay otro tanto, creo que un poco más, que están terminando un nuevo ciclo de capacitación. A nivel médico, lo que hemos recurrido es a generar trabajo, sobre todo en colegas que ya se han formado en medicina intensiva o que se están formando, es decir, posgrados, residentes y médicos que hicieron la residencia y que no tienen el título de intensivista por distintas razones, pero que son los que tienen más el know-how de cómo trabajar dentro del CTI y son los que, la primera línea en la que ya se ha recurrido. El segundo escalón serían el equipo de anestesistas, que en particular son los que de formación más equivalente a la terapia intensiva y que estarían en el segundo escalón si es necesario. Y allí cómo se está trabajando para la distribución en todo el país, porque hay zonas del interior que están complicadas. En los últimos días se tuvo que cerrar algunos CTIs, por ejemplo en Paysandú, en Mercedes, para justamente dar esa contingencia a los casos de COVID, médicos que tuvieron que ser aislados también por esta situación. ¿Cómo se está trabajando en la contingencia para el interior y para las zonas que son más complicadas y que tienen más falta de recursos? Bueno, en realidad ahí ha habido una complementación regional para que los pacientes accedieran igual en otros sectores a la atención que necesitaban, y en eso no hubo problema. Lo que a nosotros más nos preocupa en ese sentido es mantener criterios homogéneos a la hora de indicar una cuarentena y definir claramente cuáles fueron contactos y cuáles no. Porque eso ha habido criterios heterogéneos y eso lleva a que cada institución ha tomado decisiones, y eso nos preocupa porque genera consecuencias que no son previsibles si no se usan los mismos criterios. Por ejemplo, cuando se detecta un positivo dentro del personal de salud, tener estrictamente protocolizado la definición de cuál realmente fue contacto y cuál no. Claro. Porque si no, eso lleva a que quizás, pero eso hay que verlo caso a caso, ¿no? Pero nos preocupa porque lo que hemos visto, y no es un tema no estamos en condiciones de emitir juicios, sino de preocupación ante los hechos, que no debería pasar que si un funcionario fue positivo en una institución tenga 2 contactos y en otra institución tenga 24. Claro. Evidentemente hay una diferencia de criterios que no debería haber, y eso lo que más genera es que se generan situaciones inesperadas ante teóricamente el mismo protocolo. Julio, cuando las recomendaciones internacionales hablan que cuando se supera el 10% de casos internados en CTI, se debe de pasar a lo que es la segunda fase de contingencia. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es entrar en una segunda fase de contingencia? Bueno, lo que pasa que ahí esas son realidades que no han sido exactamente las mismas en el hemisferio norte que lo que estamos viviendo ahora. Pero básicamente en todos lados, en todos los planes de contingencia, pasar de escenario 1 a escenario 2 es la definición de pasar de un escenario controlado, como tuvimos nosotros hasta la primera mitad de noviembre, o hasta noviembre, por decirlo genéricamente, a un escenario de fase expansiva, que es lo que tenemos ahora, con un crecimiento sostenido cada día, no solo en número de activos, sino en el número de pacientes en CTI, hasta hace 2 días, ¿no? El gobierno ya ha aumentado algunas camas de CTI, anunció que se van a aumentar más. Consultarles si entienden que ha sido lo necesario o que se debería aumentar en mayor cantidad. Y también paralelamente consultarles, el gobierno tiene preparada una aplicación en la que los médicos pueden evaluar, usted me corrige si no es así como estoy contando, qué disponibilidad hay en las camas de CTI, si es que el paciente que está para ser trasladado o internado en su determinada mutualista no hay lugar, si es que lo tienen que trasladar a otra. Esas 2 cuestiones, esas 2 decisiones del gobierno, ¿creen que son pertinentes? ¿Creen que debería profundizarse?
Bueno, el tema de camas es un tema que obviamente ha preocupado siempre. Siempre la atención del paciente gira alrededor de 4 cosas: la cama, los recursos tecnológicos necesarios, los recursos humanos necesarios y la familia del paciente. Esos son los 4, digamos, pilares que sostienen alrededor de la atención de un paciente. El tema cama, bueno, justamente se dispara la necesidad de una expansión, es como parte de la respuesta que me hicieron, la respuesta previa. Esa parte de pasar a una fase 2, a un escenario 2, implica aumentar la capacidad, expandir la estructura, la capacidad de atención de pacientes en cuanto a estructura. Eso ha tenido un aumento claro en relación al inicio de la pandemia. Por ahora, la realidad es que ha sido suficiente. Si seguimos creciendo en el número de pacientes, no lo sabemos. Si la curva de crecimiento no se desacelera, puede haber una saturación. Eso lo dicen los números, no es una opinión, es una predicción numérica. Para fines de febrero o marzo habría un escenario de saturación. La otra pregunta, perdona. La otra pregunta es lo que tiene el gobierno, está generando una aplicación que va a ser también una política. Sí. De poder trasladar al paciente, según, no importa cuál sea su mutualista, a cualquiera que tenga disponibilidad en las camas, pensando en un futuro, ¿no? Si es que se satura algún prestador de salud. Sí, yo no sé si va a ser una aplicación o simplemente una base de datos centralizada, que en definitiva el concepto es el mismo, pero la idea es que haya una información en tiempo real que alerte, genere signos de alerta cuando una institución en particular está en escenario de saturación o cercano al mismo, para poder colaborar con esa institución. A nivel de terapia intensiva hay una cultura conocida ya, no es algo nuevo el tener que trasladar un paciente de una institución a otra que necesite CTI. Sí. Eso se hace desde hace años. O sea que en realidad estamos hablando no de algo nuevo, sino de extremar la comunicación y la información en tiempo real para que no se generen demoras en los ingresos. Es eso. Ponté, digo, ya para ir cerrando de alguna manera, ¿la positividad no es el tema, como lo dijo el presidente Lacalle, y de alguna manera los integrantes del GACH han expresado de manera contraria su preocupación por lo que es la positividad de casos? Bueno, eso son opiniones, pero el tema de la positividad es que hay una correlación entre el número de positivos y el número de enfermos graves, que en definitiva eso es un hecho. Es decir, si se quiere decir que el positivo per se o un paciente positivo con un resfrío no es algo importante, bueno, en ese paciente individual seguramente es así, no es algo importante. Pero en el número total sabemos que cuanto más positivos hay, más pacientes graves hay y más necesidad de CTI hay. Eso es un hecho en todo el mundo y en Uruguay también. Estamos con el nivel de pacientes en CTI más alto y eso se correlaciona con el nivel de positivos más alto. Es un hecho. Julio Pontel, presidente entonces de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchas gracias por este contacto y bueno, siempre a las órdenes por acá. Igualmente, estamos a las órdenes. Y gracias por su trabajo también. Sí, también, exactamente. Por todo el esfuerzo y el trabajo diario, ¿no?, que se va incrementando en el día a día.